el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Quiero iniciar hablando de dos personajes bíblicos muy conocidos, muy importantes, contemporáneos, que son David y Samuel. Muy similares, al mismo tiempo muy diferentes. Uno fue rey de Israel, otro fue profeta de Israel, pero ambos con algo en común: una autoridad, una potestad dada por Dios, en diferentes esferas. David era rey, él gobernaba a la nación. Las decisiones que él tomaba afectaban a la nación económicamente, geopolíticamente. Samuel tenía otra autoridad, que era una autoridad espiritual, profética. Mientras uno estaba en el ámbito civil, el otro estaba en el ámbito religioso. Pero ambos ungidos y ambos con esa potestad, con esa autoridad. Y ese modelo de rey y sacerdote, fue el modelo que Dios utilizó para guiar a su pueblo durante todo el Antiguo Testamento. Por eso vas a ver a Moisés liderando al pueblo y a Aarón, su hermano, haciendo las funciones de sacerdote. Lo vas a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es la manera en la que Dios organizó estas unciones, estas autoridades para dirigir al pueblo. Un rey y un sacerdote. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, viene el Nuevo Testamento y con él viene la revelación de Jesucristo. Y todo cambia. Y todo cambia para bien. Y todo cambia para mejor. Vamos a la Escritura, vamos al libro de Apocalipsis. Tú sabes qué significa esta palabra griega Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué significa? Revelación. El libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones. Mucha gente dice, el libro de Apocalipsis se trata de muerte y del fin del mundo. No es verdad. Es cierto que habla de eso en un momento, pero realmente es uno de los libros más espectaculares y más hermosos de la Escritura, porque es una revelación. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Ahí es donde se revela finalmente quién es Jesús, cómo es Jesús, cuál es su plan, qué va a hacer. Vamos a leerlo, porque como es el libro de revelaciones, evidentemente viene una revelación para nuestra vida. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Dice, ¿la revelación de qué? De Jesucristo. ¿Te das cuenta? Así es como abre este libro. Este libro es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Recordemos que el libro de Apocalipsis lo escribe Juan, que tiene esta visión cuando está en la isla de Patmos. Él tiene este Apocalipsis, tiene estas revelaciones. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Te das cuenta que hay una bendición para nosotros en este momento ejecutándose? Dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Las estamos leyendo, ¿te das cuenta? Las estamos escuchando. Quiere decir que viene una bendición para nosotros. Y guardan las cosas en ella escritas. La bendición no solamente es para el que la lee, para el que las guarda. Por eso el Espíritu dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tú eres bienaventurado, bendecido. Si escuchas esta palabra, esta revelación, y la guardas en tu corazón. Tú tienes que salir hoy de aquí con algo en tu corazón, con una revelación que viene de parte de Dios para tu vida, que la tienes que guardar. La vas a leer, la vas a escuchar, pero la tienes que guardar, porque eso va a transformar tu vida. ¿Están emocionados? Yo estoy emocionado y ya sé lo que viene, imagínense, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí viene la revelación en la que quiero que te enfoques y guardes en tu corazón. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se nos revela que Cristo nos hizo para gloria de Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para siglo. No dice los va a hacer. Ya los hizo. Usted está sentado hoy junto a una reina, junto a un rey, junto a un sacerdote del Dios Altísimo. Así que mírelo con respeto. Y quizá usted no se ha dado cuenta, quizá no se siente como un rey, quizá no se siente como un sacerdote del Todopoderoso, pero la Biblia dice que Dios ya te hizo, no que te va a hacer. Quizá te sientes así como la Cenicienta ya era esa doncella hermosa. Digo, nada más que andaba mal envuelta, le faltaba el vestido y la zapatilla de cristal, pero ya era una doncella hermosa. De la misma manera, la Escritura dice que nosotros ya somos hechos reyes y sacerdotes para gloria de Dios. Y eso lo tienes que guardar en tu corazón. Tienes que saber que no vas a ser hecho, que ya eres. Dios nos hizo. No éramos de la misma forma que David y Samuel. David no nació siendo rey. Dios lo hizo. Samuel no nació siendo el profeta Samuel. Dios lo hizo profeta. Y sus historias son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salieron este gran rey? Es el rey más famoso y más influyente de la historia. Es Samuel, el único profeta que fue juez de Israel. Él inauguró la monarquía israelita. ¿De dónde salieron? La historia de Samuel es muy interesante. Samuel fue un niño que su mamá pidió un milagro, Dios se lo concedió y a cambio la mamá lo consagró al servicio de Dios en el templo. Así que Samuel es entregado por su madre a una edad muy temprana al sumo sacerdote Elí para que lo criara y sirviera en el templo. Y eso se escucha muy romántico y muy bonito. Pero si lo vemos desde otra óptica, nos daremos cuenta que Samuel debió haber sido un niño muy solitario. Porque no creo que hubiera tenido muchos amiguitos con quienes jugar en el templo. Estaba sirviendo al Señor desde una edad muy tierna. Fue criado por un padre adoptivo, sin la presencia física y permanente de su padre y de su madre. Imagínate un niñito al servicio de Dios en el templo. Debió haber sido un niño sin amigos, sin sus padres y solo, pero sirviendo al Señor. Y la Biblia nos revela algo muy inquietante. Samuel capítulo 3, a partir del verso 1. Dice, el joven Samuel, era un jovencito, ministraba, servía a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Además de todo, a Samuel le toca servir a Dios en un tiempo difícil, en un tiempo donde el pueblo se había apartado de Dios y no había ya palabra profética, no había visión, dice la Escritura. Pero él servía al Señor. Y fíjense, saltemos al verso 7, dice, y Samuel servía al Señor, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, Samuel servía a Dios desde un chiquitito. Pero la Biblia dice, pero no conocía a Jehová. Y su palabra no le había sido revelada. Eso nos muestra que es posible servir a Dios y no conocerlo. Eso significa que es posible conocer la Biblia, leer la Biblia, y que la palabra no nos haya sido revelada.
Es posible nacer en cuna cristiana y no conocer a Dios. Venir a la iglesia todos los domingos. Que la palabra de Dios no haya sido revelada en nosotros. Si le pasó a Samuel, nos puede pasar a nosotros, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que en muchos casos así es. Porque en mi caminar con Cristo durante muchos años, yo asistí a la iglesia y ¿saben qué entendía? ¿Sabes cuántas palabras se entendía del pastor? No 13, 0. No entendía nada. No entendía nada. Fue el caso de Samuel. David aparece espontáneamente en la escritura como un humilde pastorcito, al cual su papá lo envía a cuidar a las ovejas. El trabajo más humilde que tenía. David, el menor entre 8 hermanos. Y se sabe y se ve que era claramente despreciado y maltratado, no solamente por sus 7 hermanos, sino además por su padre. De la madre se sabe muy poco, solamente se menciona en 2 ocasiones en la escritura, cosa que es muy raro. En una de ellas es el mismo David diciendo que en pecado fue concebido. Muchos expertos biblistas han concluido que David era muy probablemente un hijo ilegítimo, maltratado por su padre, despreciado por sus hermanos. Es clarísimo. Al grado que cuando llega Samuel, este Samuel del que estamos hablando, ya siendo un hombre mayor, a ungir a uno de los hijos del padre de David, el papá le pone primero a sus 7 hermanos antes que a él. Dice, debe ser este, el mayor. Samuel dice, no, el Espíritu me está indicando que no es él, es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. El séptimo. Y cuando termina con el séptimo le dice, no, pues no hay entonces quién, pues entonces vete a otra casa, vas a haber equivocado. Cuando tenía a David. O sea, es decir, Jesse prefería que la unción del Señor se fuera a otro hogar, a que fuera derramada sobre la cabeza de su hijo menor. Y es Samuel el que le dice, ¿no tienes otro? Tengo otro allá, pero no, ese no vale la pena. Dice, pues tráelo porque no me voy a mover de aquí hasta que no venga. Y conocemos la historia, ¿no es cierto? Llega David y Samuel lo va a ungir. Y de pronto, en un instante, ese hijo despreciado, maltratado, es ungido para ser el próximo rey de Israel. ¿Y sabes qué cambió en su vida? Prácticamente en ese momento, nada. Lo ungió. ¿Te imaginas que el padre le va a decir a sus hermanos, perdónanos por haberte maltratado? Nunca nos imaginamos. No, el padre dijo, bueno, ya acabó, ya lo ungieron, que órale, váyase, regrésese a seguir pastoreando a las ovejas. Y él sigue siendo ignorado y maltratado. En la práctica no cambió nada. Pero estoy seguro que en la mente y en el espíritu de David sí. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento él se supo ungido por el Señor. Él supo que la unción del Todopoderoso estaba sobre él. Y de hecho lo va a revelar en el Salmo 23:5 cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Él sabía que era ungido. Aunque las circunstancias no cambiaban. De hecho, van a empeorar. Porque luego vamos a ver que el papá lo va a bajar de categoría. Ahora de pastorcito, de humilde pastorcito de ovejas, ahora lo vamos a ver que lo envía a hacer la tintorería a sus hermanos que están en el frente de batalla. Los mandó a la academia militar mientras este lo tenía ahí limpiando estiércol de borregos. De repente dice, ¿sabes qué? Agárrate unos quesos, vas a ir a repartir estos quesos a los capitanes para que tus hermanos queden bien ahí con los capitanes, y recoges la ropa sucia de los hermanos, les llevas esta ropa limpia y la lavas. Así tenían a David. Y ahí va David con su ropa cochina, con la ropa limpia y la ropa sucia, con los quesos, a hacer la diligencia cuando llega y se encuentra con que Goliat está desafiando al ejército israelita. Y nadie hace nada. Y entonces él se va a indignar y dice, pero ¿cómo es posible que nadie haga nada? Y dice, ¿cómo no? Pues ve nomás el tamaño aquí de chiquilín. Y dice, yo le entro. Déjenme dejar aquí mis bolsas y mis quesos. Yo le entro. Y lo llevan con el rey Saúl. Dice, ¿qué pasa? Yo le entro. Dice, no, hombre, ¿de qué estás hablando? Eres un niño, eres un hombre.
Es un enano, es un gigante. Además, pues tú, imagínate, lavas ajeno, él es militar, no le vas a durar, pero ni para el arranque. Y David dice, no, sí, le voy a durar, te equivocas. Y le va a decir algo a Saúl. Vamos a leerlo, está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del verso 34. Es en este contexto donde Saúl le está diciendo, no hay forma que tú puedas enfrentarlo, cuando David le va a decir esto al rey Saúl. ¿Lo tenemos? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Dice, ahorita me ves repartiendo quesos y lavando ajeno, pero no creas que siempre fue así. Yo fui pastor también de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. A ver si entiendo bien. David está diciendo que cuando él estaba cuidando a las ovejas de su padre, si venía un león o un oso y agarraba una y se la llevaba, David salía detrás del oso y detrás del león y le arrebataba la oveja. Y si el león se le volteaba a David y se lo agarraba yo de la mandíbula y lo mataba. A ver, ¿quién en sus cabales hace eso? ¿Un loco? ¿Un loco? Solamente un loco. Si se hace un león, se lleva un cordero, ahí vas tú tras el león. ¿Quién va a hacer eso sino un loco o un ungido? Alguien que se sabe protegido por Dios. Alguien que aterriza y concluye algo. A ver, si Dios me ungió para ser el próximo rey de Israel y todavía no llego a ser rey de Israel, quiere decir que al menos desde aquí hasta que sea rey de Israel, yo soy invencible. Porque la unción del Todopoderoso está sobre mí. Eso es lo que debió de haber pensado David. Y no lo estoy imaginando, ni es una teoría mía. David lo va a decir. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, Jehová, que me ha librado de las garras del oso, él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y David tenía razón. David tenía razón. Denle un aplauso al Señor. No se equivocó. No se equivocó. Está diciendo, a ver, yo estoy ungido. Este está desafiando al ejército del Dios viviente. Y ese ejército del Dios viviente no se está refiriendo al ejército israelita de cobardes, Se está refiriendo al ejército celestial. Se está refiriendo a un vallado de ángeles. Por eso le va a decir a Goliat, tú vienes conmigo en contra de mí con jabalín y lanza, pero yo voy en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David dice, hay un ejército a mi alrededor. Hay un ejército peleando por mí. ¿Tú crees que es la piedra? ¿Tú crees que es la onda? No, es el ejército del Todopoderoso que va a actuar a mi favor. Y tenía razón. Él había visto ya la mano de Dios. Él había confiado en el Señor y lo había visto, pero lo había visto en lo secreto, en los campos, en lo escondido, cuando nadie lo veía, defendiendo algo aparentemente insignificante. Y fue ahí, en lo íntimo, donde nadie lo veía, en lo pequeño, donde David entendió que si Dios lo respalda contra un oso, contra un león, contra un coyote, contra un lobo, también contra un gigante y contra todo aquello que provoque al ejército del Dios viviente. Así que en realidad, ese gigante era la oportunidad de hacer público que David era un ungido de Dios. Ese enorme obstáculo no era otra cosa que la puerta a que se hiciera evidente para todo un pueblo que David era ungido. No fue ungido en ese momento, había sido hecho ungido muchos años atrás. Y va a haber una repercusión. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 7.
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Es decir, a partir de ese momento, David se hace famoso. Es clara para el pueblo lo que para David era claro desde mucho tiempo que Dios lo había ungido. Que Dios lo había ungido. ¿Y qué resultado va a tener eso? Bueno, entre otras, que ahora va a tener un nuevo enemigo. Un enemigo que no tenía. Saúl. Alguien que había tenido el favor de Dios, pero lo había perdido. Y ahora lo va a perseguir, va a sentir celos de él, y lo va a perseguir y lo va a querer matar. ¿Por qué? Porque nadie reconoce más la unción y el favor de Dios que alguien que lo tuvo y lo perdió. Lo identifican muy rápidamente. Lo que te quiero decir es que va a haber gente a tu alrededor que le vas a caer muy bien mientras laves ropa sucia, mientras tengas tareas insignificantes. Pero se van a volver tus enemigos cuando empieces a derrotar gigantes. ¿Sabes quién tuvo el favor de Dios alguna vez y lo perdió? Vamos a Ezequiel capítulo 28, verso 14 y 15. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías va a hablar de este mismo personaje en el capítulo 14, verso 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucifer en latín. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Enemigos que no tenías o que no se habían manifestado van a empezar a levantar su mano en tu contra cuando empieces a derribar gigantes. ¿Por qué? Porque no soportan la idea de que tengas una unción que ellos podrían haber conservado. Y donde los demás pueden ver a alguien aparentemente desamparado, o aparentemente débil, o aparentemente incapaz, el diablo ve a un ungido. Y por eso es que ha mandado lobos, leones y osos a devorarnos desde una edad muy temprana. Pero de todas aquellas fieras, Dios nos ha librado. Dios nos ha cuidado, porque nos ha ungido con la misma unción de David, con la misma unción de Samuel, con la misma unción de Salomón. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y muchos no están conscientes de esa unción. Se asumen desamparados, se asumen desvalidos, se asumen débiles, cuando la Escritura nos ha revelado que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y no hay un rey y un sacerdote de Dios que no tenga su unción. Y la unción significa protección y provisión sobrenatural. David estaba muy consciente de eso. Vamos al Salmo 71. Fíjense qué consciente estaba David de todo esto. Salmo 71. Un hijo despreciado, malquerido, maltratado, ignorado durante toda su infancia, luego incomprendido, luego perseguido. Fíjense lo que escribió David en el Salmo 71, versos 5 y 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. David estaba seguro y consciente que había sido sustentado, protegido por Dios desde que estaba en el vientre de su mamá. Si eres tú quien me sacó de ahí
Y eres tú quien me ha mantenido con vida. Y eres tú quien me ha provisto. Y eres tú quien me ha protegido. Por eso tú eres mi esperanza y por eso mi alabanza será para ti siempre. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Cuando está hablando de pequeños, Jesús puede estar hablando en dos dimensiones, tanto de un niño que es indefenso, que es inocente, que es vulnerable, como a un niño espiritual, que le falta conocimiento, que le falta revelación, que le falta madurez. Sea como sea, la verdad es la misma. Y dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos tienen siempre el rostro de mi Padre. Hay ángeles alrededor de nosotros que nos han cuidado. Y si tú empiezas a hacer memoria y empiezas a analizar tu vida, te darás cuenta que fuimos tan expuestos a tantos peligros. Estuvimos tan vulnerables en muchas ocasiones, tan indefensos, y que de alguna forma, sin darnos cuenta, sin estar conscientes, Dios nos sacó y nos libró de todo eso. Y prueba es que estamos aquí, en su casa, alimentándonos de su palabra. Isaías, capítulo 46, verso 3. Es Dios hablándole al pueblo por medio del profeta. Le dice, escúchenme, familia de Israel. Ustedes que todavía son llevados por mí desde que nacieron. He cuidado de ustedes desde que estaban en el vientre. Yo seré su Dios por toda la vida. Hasta que tengan canas, yo los seguiré sosteniendo. Yo los hice, yo los cuidaré, yo los sostendré, yo los libraré. Esto es palabra de Dios. Dios te está diciendo, yo te he cuidado desde siempre. Y en esos malos momentos yo estuve contigo. En esas malas circunstancias yo estuve contigo, porque si no hubiera estado contigo, hace mucho tiempo que ya no estaríamos aquí. Hubiéramos terminado en un callejón muy profundo. Pero dice Dios, desde que naciste y hasta que peines canas, o ya no tengas ni que peinar, yo te sostendré, yo te cuidaré, yo te seguiré librando. David confió, fue fiel. Samuel confió, fue fiel. Usted puede haber sido como David, un niño ignorado, maltratado, abusado, o como Samuel, sin conocer a Dios, solitario, pero ambos servían al Señor, confiaban en el Señor. La Escritura dice que este jovencito que no conocía al Señor y que la palabra no le había sido revelada, dice 1 Samuel capítulo 3, que todo Israel, desde el extremo norte hasta el extremo sur, terminó reconociendo que era un profeta del Señor. Así que, amada iglesia, no le tengas miedo a los gigantes. No le tengas miedo a los diagnósticos. Porque tu historia no va a acabar ahí. Son puertas, son ventanas, son oportunidades de subir a un nuevo nivel de unción. De subir a un nuevo nivel de influencia, porque de eso se trata. Quizá como Samuel ha servido sin conocer profundamente a Dios. Quizá como David hemos sido despreciados. Pero la Escritura dice que Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes, embajadores del reino, proclamadores de la palabra. No menosprecies tu historia, porque tu fidelidad en lo oculto te está posicionando para la influencia pública. David, Samuel se mantuvieron alimentándose de la palabra. Se mantuvieron exponiéndose a la palabra. Todos hemos sido como David, todos hemos sido como Samuel. Yo ya les he comentado en muchas ocasiones, yo iba a la iglesia y no entendía nada. Yo leía la Biblia y no entendía nada. Y fue durante muchos años. Y yo, ¿por qué iba yo a la iglesia si no entendía? ¿Por qué leía la Biblia si no entendía? Empezaba a orar y me quedaba dormido. Empezaba a orar y me iba a Cholula. Durante años. Pero cuando uno se mantiene expuesto a la palabra abre nuestro corazón. Sensibiliza nuestro espíritu. Empezamos un día nos amanece. No sabes ni cómo.
Pero un día te amanece y empiezas a entender y empiezas a ver y empiezas a comprender y empiezas a ver cómo Dios te ve. Y empiezas a ver el plan increíble y maravilloso que Dios tiene para ti a pesar de nosotros mismos. Por eso, no deje la casa de Dios. No deje de leer aunque no entienda. No deje de escuchar aunque no comprenda. Es alimento espiritual. Y el alimento de la palabra transforma. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una abeja real y todas las demás obreras? Además de la obvia. La abeja reina es la abeja reina. Es la que influye en toda el panal, en toda la comunidad de miles o millones de miembros. Su vida impacta en la vida de todos los demás. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Qué hace a una abeja reina? Te lo pongo en otras palabras. Si una abeja reina se muere, ahora necesitan otra abeja reina, el panal. ¿De dónde la sacan? ¿Hay hospitales de abejas reinas? ¿De dónde las sacan? ¿De dónde sacan las abejas reinas? ¿Saben qué es lo único que se necesita para que haya una abeja reina? Alimentarla con jalea real. Todas las abejas nacen exactamente igual. No hay diferencia. La única diferencia es la alimentación. Cualquier abeja obrera que sea alimentada con jalea real se convierte en una abeja reina. Y esto es alimento real. Esto es alimento celestial. Esto convierte al más humilde en sabio, al más indigno en rey y sacerdote del Altísimo. Aliméntese de la palabra de Dios. Para que se cumpla la palabra registrada en Isaías 41. Para que todo el mundo vea y reconozca, considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto. Usted está a un paso, a una ventana, a una puerta, a una oportunidad de que todo el mundo vea, considere y entienda que su vida es un milagro de parte de Dios. Que usted no podría llegar a donde ha llegado y a donde va a llegar si no fuera porque Dios lo ha impulsado y protegido toda su vida. Pero usted fue llamado como rey y sacerdote para ejecutar esa influencia para la gloria de Dios. Porque la batalla espiritual es una batalla de influencia. El demonio quiere tomar control de tu vida. Quiere tomar control de tus hijos. Quiere tomar el control de tu casa. Quiere tomar el control incluso de tus pensamientos y de tu voluntad. Tú al demonio le das espacio y te termina esclavizando. Él quiere poseerte. Dios no. Dios quiere que vivas tu vida y que tomes buenas decisiones. Por eso existen posesiones demoníacas. No existen posesiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere tomar tu voluntad. Mientras el demonio trabaja por dominio y por esclavitud, Dios trabaja por influencia. Es solamente influye en tu vida. Y para que esa influencia y ese evangelio llegue al mundo, cuenta con su iglesia. Cuenta con reyes y sacerdotes, ungidos, capacitados, empoderados para influir y ser luz en las tinieblas. Somos el pueblo de Dios. Y eso significa que somos un ejército de puros generales. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, con una misión: anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.